¿Alguna vez te has sentido como si fueras un fantasma en tu propia casa? ¿Te has preguntado si acaso importas, si tu vida tiene algún valor después de los 50 y tantos años? Yo me hacía estas preguntas todos los días, mientras veía pasar las horas desde la ventana de mi cocina, esperando que alguien me recordara que todavía existía. Mi nombre no importa, pero mi historia sí. Tengo 72 años y durante mucho tiempo pensé que mi vida había terminado. Que ya no tenía nada que ofrecer al mundo, que era solo una carga para mi familia, una molestia que había que tolerar. Pero déjame contarte cómo descubrí que estaba completamente equivocada. Todo comenzó hace 5 años, cuando mi esposo falleció de un infarto repentino. Después de 38 años de matrimonio, de repente me encontré sola en una casa que parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Durante todos esos años, yo había sido la esposa perfecta, la madre dedicada, la mujer que siempre ponía a todos los demás antes que a ella misma. Nunca trabajé fuera de casa porque mi esposo insistía en que mi lugar estaba en el hogar, cuidando a los niños y manteniéndolo todo en orden. Cuando él se fue, me di cuenta de lo dependiente que era. No sabía manejar las finanzas de la casa, no entendía de seguros ni de papeles importantes. Mis hijos, ya adultos con sus propias familias, vinieron al funeral y me dijeron que no me preocupara, que ellos se harían cargo de todo. En ese momento, pensé que era una bendición, pero pronto descubrí que era el comienzo de mi pesadilla. Los primeros meses fueron los más duros. La casa se sentía fría y vacía, llena de recuerdos que me ahogaban. Cada rincón me recordaba a mi esposo, cada objeto tenía una historia que contar. Pero lo peor no era la soledad, sino darme cuenta de que ya no sabía quién era sin él. Durante tantos años había sido la esposa de, la madre de, que había perdido por completo mi propia identidad. Mis hijos decidieron que era mejor que vendiera la casa y me fuera a vivir con mi hija mayor. Es lo más conveniente, mamá, me dijeron. Así no estarás sola y nosotros estaremos más tranquilos. Al principio me resistí, esa casa era mi hogar, el lugar donde había criado a mis hijos, donde había sido feliz. Pero ellos insistieron, tanto que al final cedí. Siempre había sido así, siempre terminaba haciendo lo que otros querían. Mudarme a casa de mi hija fue como perder el último pedazo de mi independencia. Aunque ella y su esposo me trataban bien, yo sabía que era una intrusa en su espacio. Me dieron el cuarto más pequeño, me dijeron que podía usar la cocina pero solo en ciertos horarios para no interferir con sus rutinas. Me sentía como una niña castigada, como si tuviera que pedir permiso para todo. Mi cuerpo se sentía extraño, como si no me perteneciera. Cuando le comenté a mi hija sobre estos malestares, me dijo que era normal a mi edad, que tenía que acostumbrarme. Nadie parecía entender que no era solo mi cuerpo el que estaba cambiando, era toda mi existencia. Los días se volvieron una rutina monótona. Me levantaba tarde porque no tenía nada importante que hacer. Desayunaba sola mientras mi hija se iba al trabajo y los nietos al colegio. Pasaba las horas viendo televisión, limpiando cosas que ya estaban limpias, tratando de mantenerme ocupada para no pensar en lo vacía que se sentía mi vida. Cuando mi hija llegaba del trabajo, yo ya había preparado la cena, había recogido la casa, había hecho todo lo que creía que se esperaba de mí, pero por más que tratara de ser útil, de no ser una molestia, sentía que sobraba. En las conversaciones familiares, nadie me preguntaba mi opinión. Cuando llegaban visitas, me presentaban como mi mamá, como si eso fuera todo lo que era. Ya no era una persona con pensamientos, sueños o deseos propios, era solo la mamá, la abuela, un apéndice de la vida de otros. La dependencia económica era quizás lo que más me dolía. El dinero del seguro de mi esposo se había ido en gastos médicos y deudas que no sabía que teníamos. Mi pensión era mínima, apenas suficiente para mis medicamentos y gastos personales básicos. Tenía que pedirle dinero a mi hija para cualquier cosa, desde un champú hasta un regalo para mis nietos. Me sentía humillada cada vez que tenía que extender la mano, pero no tenía alternativa. Un día, mientras limpiaba el cuarto de mi nieta, encontré su diario abierto sobre la cama. Sé que no debí leerlo, pero mis ojos se fijaron en una línea que decía: ojalá la abuela se fuera a vivir a otro lado, ya estoy harta de que siempre esté aquí. Esas palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos. Entendí que no era solo mi percepción, realmente era una carga para mi familia. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo lo que había perdido, mi esposo, mi hogar, mi independencia, mi dignidad. Pero más que eso, había perdido a mí misma. No recordaba la última vez que había hecho algo por gusto, algo que me hiciera feliz. No recordaba cuándo había sido la última vez que alguien me había preguntado qué quería yo, qué sentía yo,
¿qué pensaba yo? Los meses siguientes fueron cada vez peores. Caí en una depresión profunda que no sabía cómo explicar ni a quién confesarle. Perdí el apetito, dejé de arreglarme, dejé de importarme. Algunos días no me levantaba de la cama hasta muy tarde, otros días lloraba sin razón aparente. Mi hija lo atribuía a la edad y el duelo, pero yo sabía que era algo más profundo. Era el dolor de sentirme invisible, de no tener propósito, de no saber para qué servía en este mundo. Llegué a un punto en el que pensé que sería mejor para todos si yo no estuviera, que mis hijos podrían vivir sus vidas sin preocuparse por mí, que podrían ser felices sin tener que cargar con una madre vieja y deprimida. Esos pensamientos me asustaron, pero al mismo tiempo me daban una extraña sensación de alivio. Pensaba que tal vez esa era la única salida que me quedaba, pero un día, mientras estaba sentada en el parque cerca de la casa de mi hija, vi a una mujer de mi edad corriendo. Sí, corriendo. Tenía el cabello canoso recogido en una cola de caballo, llevaba ropa deportiva y corría con una sonrisa en el rostro. Me quedé fascinada viendo cómo pasaba una y otra vez frente a mí. Se veía fuerte, segura, feliz. Se veía viva. Cuando terminó su rutina, se acercó al banco donde yo estaba sentada para estirar. Nos saludamos y comenzamos a platicar. Se llamaba Rosa y tenía 65 años. Me contó que había empezado a correr después de divorciarse de su esposo a los 58. Fue la mejor decisión de mi vida, me dijo. Pensé que era demasiado tarde para empezar de nuevo, pero me equivoqué. La vida apenas comenzaba. Rosa me contó su historia. Había estado casada durante 35 años con un hombre que la había hecho sentir pequeña e insignificante. Después del divorcio, se había quedado sin dinero, sin casa y sin saber qué hacer con su vida. Pero en lugar de rendirse, había decidido pelear. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda, se mudó a un departamento pequeño pero propio, y comenzó a hacer todas las cosas que siempre había querido hacer, pero nunca se había atrevido. El primer día que salí a correr no pude ni 3 cuadras, me dijo riéndose. Pero cada día fui un poquito más lejos. Ahora corro 5 kilómetros 3 veces por semana. No lo hago para impresionar a nadie, lo hago porque me hace feliz, porque me hace sentir fuerte, porque me recuerda que todavía estoy viva. Esa conversación me cambió la vida. Por primera vez en años, alguien me había hablado de la posibilidad de empezar de nuevo, de que no era demasiado tarde para ser feliz. Rosa me dio su número y me invitó a acompañarla al parque cuando quisiera. No tienes que correr, me dijo. Solo tienes que comenzar a moverte, comenzar a vivir otra vez. Esa noche, por primera vez en meses, no lloré antes de dormir. En lugar de eso, me quedé despierta pensando en las palabras de Rosa. ¿Sería posible que yo también pudiera cambiar mi vida? ¿Sería posible que todavía tuviera tiempo para ser feliz? La idea me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Al día siguiente, me levanté temprano y me puse la única ropa deportiva que tenía, unos pants viejos que había usado para hacer limpieza. Salí de la casa sin decirle nada a nadie y caminé hasta el parque. Rosa ya estaba ahí, estirando antes de comenzar su rutina. Cuando me vio, su cara se iluminó. «¿Viniste?», me dijo. «Estoy tan orgullosa de ti». Caminamos juntas alrededor del parque. No corrimos, solo caminamos y platicamos. Rosa me contó más sobre su nueva vida, sobre los errores que había cometido, sobre los miedos que había tenido que vencer. Me dijo que lo más difícil no había sido dejar a su esposo o conseguir trabajo, sino aprender a valorarse a sí misma otra vez. Durante tantos años fui lo que otros querían que fuera, me dijo. La esposa perfecta, la madre abnegada, la mujer que nunca se quejaba. Pero nunca me pregunté qué quería yo. Cuando finalmente lo hice, descubrí que no sabía la respuesta. Tuve que aprender a conocerme de nuevo. Comencé a ir al parque todos los días. Al principio solo caminaba, pero poco a poco fui aumentando el ritmo. No era rápida ni elegante, pero cada paso me hacía sentir un poco más fuerte, un poco más viva. Mi hija notó el cambio y me preguntó qué estaba haciendo. Cuando le expliqué, puso los ojos en blanco y me dijo que tuviera cuidado de no lastimarme. No entendía que ya estaba lastimada, que había estado rota durante años. Rosa se convirtió en mi primera amiga en décadas. Sí, había tenido conocidas, vecinas con las que intercambiaba saludos, pero nunca una verdadera amiga con la que pudiera ser yo misma. Con ella podía hablar de mis miedos, de mis sueños, de la mujer que había sido antes de casarme y que había perdido en el camino. Un día, Rosa me propuso que fuéramos a un taller de repostería que daban en el centro comunitario. Siempre me gustó hacer pasteles, me dijo, pero nunca tuve tiempo de aprender bien. ¿Te animas? La idea me emocionó. A mí también me había gustado cocinar, pero siempre había sido por obligación, para alimentar a mi familia. La posibilidad de hacerlo por placer, de aprender algo nuevo,
me llenó de una energía que no había sentido en años. El taller de repostería fue una revelación. Descubrí que tenía un talento natural para decorar pasteles. Mis manos, que habían estado ociosas durante tanto tiempo, encontraron un nuevo propósito. La instructora, una mujer joven y entusiasta, me felicitó por mi trabajo y me sugirió que considerara tomar clases más avanzadas. Cuando llegué a casa de mi hija con el pastel que había hecho en clase, toda la familia se sorprendió. «Mamá, está delicioso», me dijeron. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?». Por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa de algo que había logrado. No era solo un pastel, era la prueba de que todavía podía aprender, todavía podía crear, todavía podía sorprenderme a mí misma. Inscribí en más clases, repostería avanzada, decoración con fondant, incluso un curso básico de panadería. Mi hija se quejaba del dinero que estaba gastando de mi pensión, pero por primera vez en años, me mantuve firme. «Es mi dinero», le dije, «y esto me hace feliz». Fue la primera vez que me atreví a confrontarla, la primera vez que puse mis necesidades antes que la comodidad de otros. Con cada clase, con cada pastel que hacía, mi confianza crecía. Comencé a hacer pasteles para los cumpleaños de mis nietos, para las reuniones familiares. La gente empezó a pedirme que hiciera pasteles para sus celebraciones. De repente, tenía una habilidad que otros valoraban. Tenía algo que ofrecer al mundo. Rosa me sugirió que considerara vender mis pasteles. «Tienes un verdadero talento», me dijo. «Podrías ganar un dinero extra y sentirte más independiente». La idea me aterrorizó al principio. ¿Quién iba a comprar pasteles hechos? ¿Qué sabía yo de negocios? Pero Rosa me recordó algo importante. No tienes que saberlo todo desde el principio. Solo tienes que comenzar. Empecé pequeño. Hice un pastel para la vecina de mi hija, después para una compañera de trabajo de mi yerno. Poco a poco, la voz se corrió. Mis pasteles eran hermosos y deliciosos, hechos con amor y cuidado. Las órdenes comenzaron a llegar, primero una por semana, después 2. Después más de las que podía manejar sola. Mi hija al principio se molestó porque su cocina siempre estaba ocupada, porque había ingredientes y utensilios por todos lados. Pero cuando vio el dinero que estaba ganando, cuando se dio cuenta de que ya no tenía que darme dinero para mis gastos personales, cambió de actitud. De repente, mi hobby se había convertido en algo respetable. El cambio más grande no fue en mis finanzas, fue en mi autoestima. Por primera vez en años, me levantaba cada mañana con un propósito. Tenía pedidos que cumplir, clientes que dependían de mí, una razón para existir que iba más allá de ser la madre o la abuela de alguien. Era María, la repostera. Era María, la mujer que hacía sonreír a la gente con sus creaciones. Un día, una de mis clientas me preguntó si podía hacer el pastel de bodas de su hija. Era un encargo grande, importante, que requeriría varios días de trabajo. Al principio dudé, no estaba segura de poder manejar algo tan importante, pero Rosa me animó. «Si no lo intentas, nunca sabrás de qué eres capaz». Ese pastel de bodas se convirtió en mi obra maestra. 3 pisos, decorado con flores de azúcar que hice a mano, elegante y sofisticado. Cuando los novios lo vieron, la novia lloró de emoción. «Es más hermoso de lo que había soñado», me dijo. En ese momento, me di cuenta de que había encontrado mi propósito, mi pasión, mi nueva identidad. Las órdenes siguieron llegando. Pasteles de cumpleaños, de aniversario, de graduación. Cada uno era único, hecho especialmente para la ocasión y la persona que lo iba a recibir. Mi casa, que antes se sentía como una prisión, se llenó de colores, sabores y vida. Mi cuarto, que antes era solo un lugar donde dormir, se convirtió en mi oficina, donde planeaba diseños y tomaba pedidos. Decidí que era hora de tener mi propio espacio. Con los ahorros que había acumulado de la venta de pasteles, renté un pequeño departamento. No era grande ni lujoso, pero era mío. Por primera vez en 5 años, iba a vivir sola, a ser independiente, a tomar mis propias decisiones. Mi hija se molestó cuando le dije que me mudaba. «¿Por qué quieres irte?», me preguntó. «Aquí tienes todo lo que necesitas». Pero yo sabía que lo que necesitaba no era comodidad material, sino libertad emocional. Necesitaba un espacio donde pudiera ser yo misma sin pedir permiso, donde pudiera llorar o reír sin que nadie me juzgara, donde pudiera empezar cada día decidiendo qué quería hacer con mi vida. La mudanza fue liberadora. Cada cosa que empaqué, cada mueble que elegí para mi nueva casa, fue una declaración de independencia. Ya no era la mujer que vivía en casa de su hija por lástima, era la mujer que había decidido construir una nueva vida para sí misma. En mi nuevo departamento instalé una pequeña cocina especialmente equipada para repostería. Tenía batidoras profesionales, moldes de todos los tamaños, todos los utensilios que necesitaba para mi negocio. Era mi santuario, mi lugar sagrado, donde creaba belleza y dulzura para el mundo. Los primeros meses viviendo sola fueron un ajuste. Después de tantos años viviendo con otras personas, el silencio a veces me asustaba. Pero poco a poco aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Redescubrí pequeños placeres que había olvidado, tomar café en pijama mientras veía el amanecer,
escuchar música mientras trabajaba, decidir qué comer y cuándo sin consultar con nadie. Rosa seguía siendo mi confidente y mi inspiración. Ella había comenzado un grupo de mujeres de nuestra edad que se reunían semanalmente para hacer ejercicio y platicar. Me invitó a unirme y conocí a otras mujeres que, como yo, habían encontrado una segunda oportunidad en la vida. Cada una tenía su historia de dolor y renacimiento. Cada una era una prueba de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mi negocio siguió creciendo. Abrí una página en redes sociales donde mostraba mis creaciones. Las fotos de mis pasteles recibían cientos de likes y comentarios. Gente que no conocía me felicitaba por mi trabajo, me pedía consejos, me trataba como una experta en mi campo. Por primera vez en mi vida, me sentía reconocida por algo que había logrado por mí misma. Un día, una revista local me contactó para hacer un artículo sobre emprendedores de la tercera edad. Querían contar mi historia, fotografiar mis pasteles, mostrarme como un ejemplo de que la edad no es una barrera para seguir nuestros sueños. Cuando el artículo se publicó, me sentí como una celebridad. Mis hijos lo compartieron en sus redes sociales con orgullo. Mi mamá, la emprendedora, escribió mi hija. Por primera vez, no era solo mamá, era María, la mujer exitosa. No todo ha sido fácil. Hay días en los que mi cuerpo me recuerda que tengo 62 años, días en los que me siento cansada y dudo de mí misma. Pero ahora tengo algo que antes no tenía, la certeza de que soy capaz, de que valgo, de que mi vida tiene propósito. Mis nietos ahora vienen a visitarme a mi departamento. Se quedan fascinados viendo cómo decoro pasteles, me ayudan a mezclar ingredientes, aprenden que su abuela no es solo una señora mayor, sino una artista, una empresaria, una mujer con talentos y sueños. Le estoy enseñando repostería a mi nieta mayor, que tiene 15 años. Quiero que sepa que las mujeres de nuestra familia son fuertes, que pueden hacer cualquier cosa que se propongan, sin importar la edad que tengan. Mi relación con mis hijos también ha cambiado. Ahora me respetan más, me consultan decisiones importantes, me incluyen en las conversaciones familiares. Ya no soy la madre que hay que cuidar por lástima, soy la madre de la que se sienten orgullosos, la mujer que los inspira con su fuerza y determinación. He aprendido que la tercera edad no es el final de nada, es el comienzo de una nueva etapa, llena de posibilidades. He aprendido que estar sola no significa estar abandonada, significa tener la oportunidad de conocerme y amarme a mí misma. Ahora, cuando me veo en el espejo, no veo a una mujer vieja y acabada. Veo a una guerrera que ha superado el dolor, una artista que crea belleza con sus manos, una emprendedora que construyó su propio destino. Veo arrugas que cuentan historias de sonrisas y lágrimas, manos que han trabajado duro para conseguir sus sueños, ojos que brillan con la sabiduría de quien ha aprendido a valorarse. Si esta historia te hizo reflexionar, si te viste reflejada en alguna parte de mi experiencia, te pido que regales un like y compartas para que otras mujeres también encuentren esperanza. Todas merecemos una segunda oportunidad, todas merecemos ser felices, sin importar la edad que tengamos. Quiero decirte algo importante: si te sientes invisible, abandonada, sin propósito, si crees que tu vida ya terminó, te equivocas. Dentro de ti hay una fuerza que tal vez has olvidado, pero que sigue ahí, esperando a que la despiertes. Nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para perseguir tus sueños, nunca es tarde para ser la mujer que siempre quisiste ser. No permitas que nadie te diga que ya es muy tarde, que ya no sirves para nada, que debes conformarte con lo que tienes. Tú decides cuándo termina tu historia, tú decides si quieres ser víctima de tus circunstancias o la heroína de tu propia vida. La elección siempre ha sido tuya, solo que tal vez no te habías dado cuenta, aunque la vida nos haya hecho sentir solas, abandonadas, sin valor, siempre hay fuerza dentro de nosotras para levantarnos y seguir adelante. Somos más resistentes de lo que creemos, más capaces de lo que imaginamos, más valiosas de lo que nos han hecho creer. Nunca es tarde para recuperar nuestro valor y decidir por nosotras mismas. Nunca es tarde para volver a vivir.